Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Value School, donde Internet aprende, como digo habitualmente, a ahorrar e invertir, pero en este caso vamos a aprender de economía. Hoy tenemos un ponente especial que nos viene a presentar, no voy a decir su último libro porque espero que no sea el último, pero sí, desde luego, el más reciente es Axel Kaiser, que nos va a hablar del economista callejero, su último título publicado, como viene siendo tradición, en España por Deusto. Pero antes de pasar a presentar a Axel y entrar en materia, vamos a recordaros que tenéis todavía 12 días, creo, para apuntaros, si queréis, al Summer Summit 2022 de Value School, la escuela de verano que este año regresa ya en formato presencial. Hemos becado a 70 jóvenes entre 18 y 25 años que estarán aquí en la sala cursando las 70 horas de formación distribuidas en 2 semanas con un elenco magistral de inversores profesionales, y todos vosotros que tengáis tiempo y queráis seguir la retransmisión, podéis apuntaros como alumnos online para seguir todo en streaming. Todo quedará almacenado en Value Academy, que es vuestra plataforma de enseñanza online, para que lo consumáis, veáis los vídeos tanto como queráis y necesitéis, siempre que queráis. Bueno, pues eso es el Value School Summer Summit. La matrícula se continuará abierta hasta el día 26 de junio, que creo que es domingo. El 27 comenzarán las clases. También quería llamar vuestra atención acerca del ciclo de humanidades, que está gustando mucho. Estamos programando charlas para recuperar el valor de las humanidades. Tuvimos una acerca de mitos. La última fue la semana pasada con un profesor que nos habló sobre teoría política. Están ya los vídeos en el canal de YouTube. Y pasado mañana tenemos otra con el profesor Juan Pablo Serra, que nos va a hablar de la decadencia de Occidente. También, como sabéis, todos los profesores nos preparan listas de bibliografía, libros y vídeos para saber más. Son tremendamente útiles y si estáis buscando lecturas para el verano, ahí tenéis muchas sugerencias. Voy a pasar a presentar al ponente de hoy, que parece cliché, pero quizá en esta situación sea verdad que para esta comunidad no necesite demasiada presentación. Axel Kaiser es abogado, es doctor en filosofía y es también senior fellow del Atlas Center para América Latina. Ha sido profesor visitante en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y es cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso. Axel Kaiser publica sus columnas y análisis en El Financiero, El Mercurio, el Wall Street Journal y también El Mundo en España, entre otros medios. Es conferenciante internacional y autor de numerosos ensayos, entre los que figuran, más recientemente publicados en España, La Neoinquisición, del 2020 con Deusto, La tiranía de la igualdad, 2017 con la misma editorial, y El economista callejero, con Deusto, 2022. Aquí lo tenemos, el libro del que vamos a hablar hoy. Axel Kaiser, bienvenido a Value School, ¿cómo estás? Encantado, para mí una alegría estar con ustedes acá en Value School. La verdad Tengo es mucha que admiración y los sigo mucho, así que... Muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es un referente. Yo quiero referir a la Fundación para el Progreso en Chile. También tienen una producción fantástica de vídeos en YouTube sobre economía, política, liberal, que será del gusto de todos vosotros. Si os gusta lo que hacemos en Value School, allá vais a encontrar material muy, muy interesante. Axel, ¿para quién está dirigido este libro? Que ya el título lo indica, es sobre economía. Pues para todo el mundo. Yo la verdad es que me pregunté cómo escribir algo en que tú puedas plantear principios elementales, fundamentales de economía, que han recibido un tratamiento ya durante siglos incluso, ¿cierto? Como la teoría de precios y cosas de ese estilo, pero al mismo tiempo hacerlo accesible para el ciudadano común y corriente. Y cuando hablo de ciudadano común y corriente me refiero al que no necesariamente estudió economía en la universidad, porque tienes muchas personas que son artistas, que son periodistas, que son incluso abogados, médicos, y que no necesariamente manejan conceptos elementales de economía. No entienden mucho de economía porque nunca han estado expuestos a ideas y a textos de economía en la universidad y en otras partes. Y que tal vez sí manejan cosas más de historia, cuestiones de cultura general, pero no de economía. Entonces, yo veo un vacío enorme en la formación cívica del promedio del ciudadano, sea este educado en la educación superior o no, y que tiene que ver con carencias en materia de estos conocimientos económicos elementales. Y sin embargo, son personas que muchas veces están en puestos donde toman decisiones, en espacios de influencia pública en términos de ideas, porque trabajan en medios de comunicación, en universidades, y así sucesivamente. Y para terminar la respuesta, mi frustración, yo te diría, tantos años ya dando una pelea por la libertad, intentando educar en estas ideas a gente más joven y debatiendo con personas que no comparten nuestra filosofía de la libertad, es que siempre me encontraba y llegaba a la conclusión que finalmente
el obstáculo principal es una desconexión con la realidad, con los que tú debates. Por supuesto, las ideologías tienen un componente moral que convierte a las personas muchas veces en agentes muy fanáticos de difusión de sus ideas, pero si tú logras conectarlos con la realidad, y ese es el objetivo del economista callejero, su perspectiva del mundo cambia. Porque tú no puedes abrazar un conjunto de ideas que pretenden transformar el mundo de manera radical cuando tú entiendes las limitaciones que ese mundo te impone. Y eso te lo provee la ciencia económica. El economista callejero es un libro de introducción, tiene 141 páginas, son 15 capítulos, cada uno es una lección y está dedicado, Axel, abro comillas, a los soñadores de este mundo, pero acabas de comentar algo ya que son sueños con limitaciones. Claro, los soñadores de este mundo, esa es la dedicatoria que tiene este libro, para ellos lo escribo, especialmente, no únicamente, pero son quienes imaginan realidades, utopías, que después difunden en los medios de comunicación o en las redes sociales o en los textos, digamos, que escriben, y que producen un enamoramiento social en torno a esos relatos que ellos venden. Y son sueños, eso es lo que son sueños sociales. Y un componente fundamental de todos esos sueños sociales es la promesa de un mundo con mayor abundancia material. Tú lo puedes ver en Marx, que tiene esta famosa frase que en la sociedad comunista iban a fluir a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, ¿no es cierto? En la crítica al programa de Gotha dice eso. Y todas las utopías de la historia, si tú vas hasta tiempos de los sumerios, donde están los primeros registros de pensamiento utópico, tienen un componente de que el mundo será mejor, ¿no es cierto? Por eso utopía y lo contrario es la distopía, pero parte de ese elemento de mejora que el ser humano desea es siempre superar la tortura que te impone vivir con la escasez todos los días de recursos. Y desde esa perspectiva, creo que el libro viene a ayudar a despertar de ese sueño. Porque normalmente si no despiertas se te convierte en pesadilla. Claro, algunos te dirán que evidentemente el libro va sobre economía, pero ¿por qué no sobre física, sobre química, sobre filosofía? Es decir, ¿qué tan necesaria es la economía o qué tan necesario es el conocimiento sobre principios de economía para un ciudadano que, bueno, que no lo es tanto la economía o la filosofía? ¿Por qué es tan importante que aprendamos para ser ciudadanos responsables? Aquí en España tenemos o hemos tenido en algún momento educación para la ciudadanía. No sé hasta qué punto se enseñaba economía, pero entiendo que tú lo crees necesario para un ciudadano responsable y que luego pueda votar con conocimiento de causa. Si no entiendes estas cosas, vas a ser presa de esos sueños utópicos irrealizables. O caes en manos de demagogos, de charlatanes, de populistas que te prometen de nuevo que hay soluciones fáciles y simples en las que no pagas un costo de oportunidad y te ofrecen un diagnóstico de los problemas en los que siempre hay un culpable, que por supuesto nunca son ellos mismos, es otro, el rico, el empresario, en contra del cual fomentan la envidia y después terminan por crear reacciones muy virulentas que destruyen a los empresarios en el peor de los casos, o al menos los caminos para que todo el mundo pueda salir adelante. Y en ese sentido, este libro busca también que las personas tomen conciencia de que cuando nos dejamos llevar por esos discursos, no estás solamente afectando a los empresarios o a quienes los políticos y demagogos de turno denuncian, sino que te estás básicamente afectando a ti mismo y a los que más lo necesitan. Porque tú no puedes, para hablar de la igualdad, que es un tema que se repite siempre, conseguir este sueño igualitario sin pulverizar al mismo tiempo las avenidas que hacen posible el éxito. Cuando tú tienes avenidas que hacen posible el éxito, siempre va a tener unos que llegan más arriba que otros. Eso es así. En el deporte no todos van a ganar 22 Grand Slam como Rafael Nadal, ¿cierto? Si yo quiero prohibir que Rafael Nadal gane 22 Grand Slam y todos los tenistas tengan una igualdad de oportunidad de ganar la misma cantidad de Grand Slam, el juego es muy distinto que
si yo tengo reglas iguales para todos y dejo que cada uno con su esfuerzo y su talento se imponga de acuerdo a lo que es capaz de conseguir. Y eso en economía es exactamente lo mismo, en la vida social y en la vida económica. Entonces, este libro atiende a que normalmente nuestros problemas más urgentes tienen que ver con decisiones de los políticos, respaldadas muchas veces por la ciudadanía, que están desconectadas de la realidad económica. Y por eso hablo de que la economía tiene que ser parte de la cultura general de la ciudadanía. Yo te diría más que cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque todos los días estamos tomando decisiones de subir, bajar impuestos, cambiar regulaciones laborales, aumentar el tamaño del Estado, la intervención, esto, lo otro. Ahora tienes un problema de inflación tremendo en Europa. ¿Por qué? Porque, claro, el Banco Central salió a imprimir y los gobiernos salieron a gastar montones de cantidades de dinero y la gente está sufriendo eso. Y es bueno e importante que entiendan de dónde viene para que puedan apoyar y promover aquellos políticos, que son los que toman las decisiones finalmente, que van a estar cerca de la realidad y van a adoptar medidas que correspondan con la realidad. Te voy a citar también, abro comillas, dices que la tarea del gobierno y a través del instrumento que es el Estado son condiciones básicas, poner condiciones básicas de orden que nos provean de la paz necesaria para no temer por la integridad de nuestras vidas y posesiones, esto es la seguridad, la defensa, y una cultura que fomente y premie el éxito. Eso es todo lo que se requiere para crear progreso, cierro comillas. A mí me parece insuficiente, Axel. Claro, ¿no? Porque progreso, yo entendiendo que en el libro hablas de un progreso más de índole económica, pero el progreso debe ser también y sobre todo quizás de índole social. Claro, No hablas de eso justicia social. ahí estás haciendo de abogado del diablo y está muy bien. Mira, lo que ocurre es que el progreso económico, cuando estás en condiciones de libertad, de fomento, ¿no es cierto?, de las personas, del éxito, una cultura que busca que las personas desarrollen sus talentos en plena y sus capacidades, entonces tú vas a tener progreso económico y social automáticamente, porque cuando tú derrotas la pobreza, por ejemplo, estás teniendo progreso social. ¿Se entiende? Cuando tú tienes menos mortalidad infantil, cuando tienes más expectativas de vida, cuando tienes menos hacinamiento, gente que no tiene habitación donde vivir, cuando tienes más agua potable, alcantarillado, electricidad. Bueno, todo eso es progreso económico. Entonces, pero el progreso económico no es algo que ocurre de manera aislada de los seres humanos. Es algo que involucra directamente a los seres humanos. Estamos hablando de que mejora la calidad de vida de las personas sobre este planeta y en consecuencia tiene progreso social, que es lo mismo que decir progreso humano en términos generales. O sea, donde no hay progreso económico es imposible el progreso humano, en cualquier sentido. Pero además, como las sociedades que progresan económicamente tienen niveles más altos de riqueza, obviamente, tú tienes recursos disponibles para cuestiones como la cultura, la literatura, la música. O sea, si tú ves las sociedades más exitosas históricamente, los momentos de más efervescencia cultural, en Florencia, en Holanda, en esta parte, han sido épocas en que la libertad económica, el libre comercio, produjeron grandes cantidades de riqueza y mucha prosperidad. Y entonces ahí, bueno, los burgueses, los comerciantes, tú lo ves, contratan a estos pintores que les hacen cuadros impresionantes que hasta el día de hoy conocemos. Esto es muy típico de todo lo que fue el arte holandés, por ejemplo, y está retratado en esa película La joven de la perla de manera bastante exacta y precisa. Y cuando tú tienes sociedades pobres en las que no hay libertad económica, es decir, libertad de emprender, perseguir tus fines y que tú gastes tu dinero como te corresponde o como tú quieres, básicamente, entonces no tienes tampoco progreso cultural, ni tampoco el progreso social que yo ya mencionaba. Y entonces ese espacio de libertad, que es intrínseco a la dignidad humana, donde tú desarrollas tus talentos, también el espacio donde los artistas, donde los pensadores, los filósofos, los escritores, los dramaturgos, encuentran un mercado para ellos desarrollar sus talentos, ¿cierto? Esto es lo mismo que, volvamos al ejemplo de Rafael Nadal, del tenis. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué valor producen los tenistas? Son dos personas pegándole una pelota una un lado de la cancha, al otro lado de la cancha.
no se puede comer, no te puedes sanar de una enfermedad con eso. Uno podría llegar a argumentar así. Claramente esto está mal desde el punto de vista económico. Pero claro, la razón por la cual tú tienes a un Rafael Nadal, que es un hombre millonario, y que si tú llegas a ser un tenista exitoso en este mundo, entre los top 100, digamos, te va a ir bien, es porque habemos muchos que como estamos en sociedades en donde en mayor o menor grado tenemos libertad de mercado, tenemos ingresos suficientes para destinar una parte de ellos a mirar los programas de televisión, a comprar las raquetas que promueve, la indumentaria deportiva, y de todo eso es que gana su salario y sus ingresos una persona como Rafael Nadal. Si nosotros estuviéramos en una situación de subsistencia, sin recursos económicos, imagínate un mundo así. No podría existir la ATP Tour, porque estaríamos todos luchando por tratar de conseguir las calorías mínimas del día para subsistir. No es posible imaginarse a alguien dedicado a jugar tenis. Tal vez podría ser los hijos del rey, digamos, ¿cierto? Que tendrían una posición especial respecto a la más gran parte de la población, como era antiguamente, pero ni siquiera a ellos, porque no tendrían acceso a los antibióticos, todas esas cosas que ya tenemos acceso. Entonces, oye, Axel, bueno, los amigos que están escuchando la emisión están ya poniendo sus preguntas en el chat. Yo también animo aquí a los espectadores que están aquí en directo en la sala que levanten la mano si quieren, les pasamos un micrófono. Yo voy a saltarme un poco el guión porque voy a intentar hilar con las cosas que estás comentando. Acerca de Rafa Nadal, hay una lección, la número 4, dices, el que intercambia se lucra. Evidentemente, Rafa Nadal se lucra. ¿Qué es lo que está intercambiando? Eso te pregunto yo. Y luego, el lucro, vale, pero es que el de Rafa Nadal quizás sea excesivo y haya que entrar ahí a poner un tope. Hace poco en España, en el Parlamento, algún político planteó que en España tener un patrimonio, no sé si se diferenciaba entre renta o patrimonio de 900.000 euros, podía suponer ya un aceptable límite democrático. Más, a todas luces, es excesivo. Bueno, hay varios conceptos que vienen en ese argumento y en esa lógica que la hemos visto repetida muchas veces y a través de la historia también, en que se intenta imponer un techo, ¿cierto?, a los mejores, a los más exitosos, para impedir que se despeguen excesivamente del resto. Y el fundamento de esta postura es básicamente la envidia, no es otra cosa, ¿no? Porque ni siquiera, fíjate, desde el punto de vista fiscal, cuando tú analizas la cantidad que podrías recaudar en términos de dinero para hacer gasto social, quitándole parte del patrimonio a los que tienen más de 900.000 euros, 1 millón de euros, o bien ingresos como los que obtienen figuras como Rafael Nadal, ¿es relevante? No es relevante desde el punto de vista fiscal. Entonces, tú castigas obviamente a los más exitosos y con eso dejas tranquila a un segmento de la población que le puede dar rabia, que haya gente que le está yendo mejor, pero al mismo tiempo al castigar a los exitosos volvemos al problema de que tú no puedes castigar el éxito sin caer en una cultura del fracaso. Si tú castigas a los exitosos, entras inmediatamente en una dinámica en que tú discursivamente, en lugar de celebrar y de estimular a las personas para que desarrollen sus talentos y los que son mucho mejores que otros lleguen más arriba, que llegan gracias a que crean valor para todos nosotros, no nos equivoquemos. Todos mejoramos nuestra calidad de vida gracias a que hay gente que llega muy arriba. Bueno, al cerrar, insisto nuevamente, esa opción en una cultura que estimula el fracaso, tú terminas institucionalizando la envidia y normas que garantizan el fracaso. El mejor ejemplo de esto son las sociedades socialistas. O sea, no habría sido posible ni un Bill Gates, ni un Elon Musk, ni un Rafael Nadal en un régimen socialista. Completamente inconcebible. Porque son culturas que, más que culturas, sistemas económicos y políticos que al establecer la igualdad como el principio rector, crean obviamente una casta de poder absoluto que para mantener a los demás reprimidos, impidiéndoles desarrollar sus potencialidades y beneficiarse de ellas, hacen imposible la operación del mercado, la creación de valor y que unos se destaquen efectivamente sobre otro. Entonces tú tienes finalmente una autoridad central que destina y te dice a ti cuál es el rol que tienes que cumplir en la sociedad. Si Rafa Nadal hubiera nacido en la Unión Soviética, probablemente lo habrían enviado a ser un trabajador en una construcción o lo habrían enviado a ser
qué sé yo, a estudiar ingeniería para trabajar en alguna planta nuclear, una de esas cosas. Pero el partido te habría dicho dónde tú tienes que trabajar. Claro, has mencionado el concepto de valor y la lección 6 afirma en el libro que el valor es subjetivo. Vale, pero Axel, eso supone que el individuo sabe bien qué cosas son valiosas, pero asumamos algo que creo que es un hecho. Nosotros estamos manipulados por la publicidad y llegamos al punto de que no conocemos, de hecho, el valor que tienen algunos bienes y servicios que precisamente si no son fomentados de alguna manera pues, por el Estado, van a acabar desapareciendo para gran perjuicio de la sociedad. Es decir, valoramos cosas, pero no valoramos a veces lo correcto y, por tanto, no nos damos cuenta de valorar cosas que son muy necesarias. Sí, bueno, eso nos lleva de regreso al punto que tú decías, ¿qué ofrece Rafa Nadal? Claro. Como el valor es o subjetivo. Los futbolistas, ¿no? O los Patear futbolistas. un balón. Claro, pero como el valor es subjetivo en economía, no estoy diciendo que el valor estético sea subjetivo, no estoy diciendo que el valor, qué sé yo, ético de ciertas cosas sea subjetivo, estoy simplemente hablando del valor económico. Eso estamos conversando en el libro. Te pongo un ejemplo. Yo sí soy un fanático del tenis. No juego como Rafa Nadal, por supuesto. Lamentablemente estoy a galaxias de esa realidad. Pero me encanta ver tenis, ir a ver los partidos. Cada vez que estoy en algún evento, en alguna ciudad donde hay un campeonato, voy y lo veo. Compro raquetas de tenis. ¿Por qué lo hago? Porque para mí subjetivamente eso me hace feliz, me hace bien, hago deporte, hago ejercicio, en fin, es algo sano para mí. Tengo un hobby que me entretiene. Y eso para mí tiene un valor gigantesco. Ahora, hay gente que no le interesa para nada el tenis, o el golf, o el fútbol, o cualquiera de esas cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, el soccer, el fútbol que vemos nosotros en Europa, no es algo tan popular como es el fútbol americano, o es el básquetbol, o es el béisbol. Y en consecuencia, ellos no destinan ni un centavo de su dinero a enriquecer a Cristiano Ronaldo, a Messi, o, en el caso de los que no siguen el tenis, a Rafael Nadal. ¿Pero por qué me van a prohibir a mí, que soy un ser humano con dignidad y con derecho a tomar mis decisiones, con lo que yo me he ganado con mi esfuerzo, destinar recursos a beneficiar a Rafael Nadal porque él está proveyendo de algo que yo sí valoro y que a mí me gusta? Entonces, que alguien a mí me venga a decir es que no pueden haber personas como Rafael Nadal en las distintas áreas, ¿cierto?, de la economía, porque no hacen nada útil o porque sus ganancias son excesivas. En realidad, lo que me están diciendo es que no puede haber personas como yo que deciden, en ejercicio de su libertad, con lo que es su propiedad, parte intrínseca de su dignidad, tomar las decisiones que quieren tomar. Eso es lo que me están diciendo. Y, en consecuencia, la postura es intrínsecamente autoritaria, en el mejor de los casos, y si no, totalitaria. Porque lo que buscan es reprimir al individuo que con sus decisiones libres está beneficiando a otro. Pero ¿cómo lo hacen? Atacando al que es el símbolo, básicamente, del éxito que, y esta es la gran paradoja, muchos de quienes deciden poner ese símbolo ahí donde está, no son conscientes de que al destruirlo están atacándolos a ellos mismos y sus propias decisiones. Y esto ocurre a todo nivel. Esto es como, no sé, irse en contra de Amancio Ortega, que es harto más popular que irse en contra de Rafael Nadal, ¿cierto? Pero claro, Amancio Ortega con sus empresas nos ha mejorado la calidad de vida a todos, porque tú hoy día tienes acceso a ropa de calidad por un precio conveniente y buen diseño, con lo cual incluso yo, que vengo de Chile y compro en Zara en Chile, aumenta mi ingreso disponible, aunque yo nunca haya trabajado para él. ¿Por qué? Porque, claro, compro mejor ropa a menor precio y me queda un ingreso extra que gasto en otra cosa, entonces mi calidad de vida mejora. Y esto es lo mismo que nos ha pasado con todas las creaciones de tecnología. O sea, Elon Musk o Bill Gates nos ha hecho rico a todos los que estamos acá. A todo el planeta lo han beneficiado a este tipo de genios. Entonces, a ellos no los podemos atacar, destruir o tratar de reventar con impuestos y decir que superan el límite democrático. ¿Por qué superan el límite democrático? ¿Porque no son igual al promedio del resto de nosotros? Bueno, entonces nos hundimos todos. No lo va solamente a afectar a ellos. Axel, la lección 5 del libro dice así: la productividad determina nuestro ingreso. Y te planteo, los criterios de productividad y eficiencia
deshumanizan el trabajo y alienan al trabajador. Es decir, hay no sé, nos vuelve máquinas. Entonces, hacer que seamos productivos, no podemos trabajar a lo mejor menos tiempo en cosas que nos gusten más. De hecho, el mercado puede no valorar un montón de trabajos que son muy necesarios, simplemente pues porque no sé, no nos ceñimos a esos criterios. El problema es siempre quién decide. Nada es perfecto. Pero de nuevo, ¿qué significa ser productivo? Significa tú eres capaz de ofrecer, gracias a tu esfuerzo, a tu talento o a tus habilidades, algo que otros quieren. Eso es ser productivo. Y si lo que tú ofreces es muy demandado por otros, porque lo quieren, porque lo necesitan por la razón que sea, entonces tú vas a ganar mucho dinero. Si yo hoy invento una pastilla que cura el cáncer por $10 y todo tipo de cáncer, yo voy a ser multimillonario. Voy a ganar miles de millones de dólares. Voy a ser mucho más desigual que antes respecto al resto. ¿Pero por qué me voy a hacer multimillonario? Porque va a haber millones de personas comprando esa pastilla que valoran, la necesitan y claramente les está generando un bienestar que de otro modo no tendrían. Y a mí me quieren convencer de que es inmoral eso. Solo por el hecho de que yo me beneficié al ofrecer una pastilla que te cura el cáncer por $10. Tú puedes decir, es un ejemplo exagerado. No es un ejemplo exagerado. Porque toda la lógica de creación de valor y de riqueza en un mercado abierto, ¿qué significa un mercado abierto? Un orden social en que las personas pueden tomar decisiones libremente. De eso estamos hablando. No es el mercado abstracto, son personas tomando decisiones. Bueno, funciona sobre la base de que tú premias a aquel que te ofrece algo que tú quieres. Ahora, tú puedes estar equivocado en querer una cosa, por ejemplo, la gente que fuma, uno podría decir, estás dañando tu salud. Está bien, pero eso ya es un problema de la autonomía personal de cada uno de tomar decisiones y tal vez de la comunidad de hacer ver, ¿cierto?, de manera constructiva el daño que genera el tabaco y todo ese tipo de cosas. Pero yo no puedo venir a decirle en una sociedad libre, de eso estoy hablando, una sociedad totalitaria sí, a otra persona te prohíbo fumar. Mayor de edad, obviamente. Te prohíbo fumar. ¿Pero por qué? No, porque te hace mal y tú tienes que hacer lo que yo creo que te hace bien, o lo que yo estoy seguro que te hace bien. Cuando entras en ese camino, estás entrando en el sistema chino. Axel, voy a tomar el ejemplo de la pastilla que cura el cáncer y te voy a rebatir porque creo que no va a costar $10. Y tú lo sabes, esa pastilla que cura el cáncer va a costar un montón de dinero porque precisamente la farmacéutica se va a querer lucrar. Y esto conecta con la lección 15, la última del libro. Dices, los lujos de hoy son las necesidades de mañana. Eso sería un lujo. Una pastilla que curase el cáncer o que retrasase el envejecimiento estaría solamente al alcance de los más ricos. Y por tanto, tú sabes que se plantea que precisamente se debe forzar a esos empresarios a suministrar a un precio popular de coste, a renunciar a su lucro para que eso que es de primera necesidad, que puede curar el cáncer de todo el mundo, esté disponible. Lo siento mucho, usted no puede venderlo solo para los ricos, para recuperar el coste de su inversión. A ver, suponiendo que fuera cierto que la pastilla va a costar cientos de miles de dólares, digamos. Habrá mucha demanda de eso y es normal. Suponiendo que fuera verdad, de todos modos es mejor tener una pastilla que te cura el cáncer, aunque sea muy cara, que no tener ninguna. Partamos de ahí, porque por último tienes la posibilidad, de alguna manera, de acceder a eso. Pero luego viene otro elemento que es importante. Es porque tú tienes personas con el poder adquisitivo, con el dinero, porque han sido muy productivas, porque tienen capital, lo que sea, que pueden acceder a la pastilla y pueden comprarla, la razón por la cual va a haber más inversión en innovación tecnológica para que esa pastilla se masifique. Porque al laboratorio le conviene que la mayor cantidad de personas posible consuma esa pastilla, así como cualquier marca busca expandir y extender sus mercados, especialmente en el rubro de salud es así. Ahora, claro, si tú destruyes los incentivos para invertir en el desarrollo de pastillas que curan el cáncer porque no proteges el derecho de propiedad, lo que significa violar las patentes o impedir que las farmacéuticas lucren, obtengan un legítimo beneficio por la inversión al desarrollo tecnológico que han hecho para
el desarrollo de esa pastilla, entonces no vas a tener absolutamente ninguna innovación médica. Mm. Y te vas a quedar no solo sin la pastilla para los ricos, te vas a quedar la pastilla en el papel y nunca la vas a poder desarrollar ni para los ricos, ni para los no ricos, ni para absolutamente nadie. Y la posibilidad de que algún día sea barata, como ha pasado con Con los esto. teléfonos móviles, sí. Con Esto todos. era un lujo. Sí. Esto era un lujo. Cuando recién salieron, ¿se acuerdan? Había gente en Chile, hacían reportajes, gente que andaba con algunos de estos de madera, simulando que se habían comprado uno para demostrar estatus. Porque así de aspiracional era tener un celular. Y hoy día tienes más celulares que habitantes. Entonces, esto que era considerado un lujo, igual que los automóviles cuando recién salieron, hoy día son una necesidad. Nadie se puede imaginar la vida moderna sin un automóvil o sin automóviles o sin celulares. Y lo mismo ocurre con medicamentos. Y para terminar, este es un punto que hace Angus Deaton, que es el premio Nobel de Economía, que está en Princeton, sobre el desarrollo de los medicamentos precisamente y de cómo ha ido beneficiándose la humanidad a partir de la posibilidad, y él lo explica claramente, siendo un hombre más bien, yo te diría de centro izquierda. Él lo explica muy bien y dice que el hecho de que haya unos pocos que al principio pueden acceder a estas mercaderías o a estos productos a precios más altos permite que fluyan recursos hacia la innovación y después estos productos se masifiquen, y dice que el costo de esa desigualdad vale la pena por el beneficio que trae después para todos. Y que si intentáramos impedir que por un tiempo existiera esa desigualdad de acceso, todos estaríamos condenados a una vida sin medicamentos y sin posibilidades de sanar nuestras enfermedades. Mira, voy a poner una pregunta de Juan Bravo, la pongo en la pantalla, y dice: lo inmoral no es beneficiarse de un medicamento para el cáncer, lo inmoral es cobrar cantidades exorbitantes de dinero por eso, cosa que ya pasó con ciertas farmacéuticas. Claro, pero ¿quién determina cuáles son las cantidades de dinero que se pueden cobrar o no se pueden cobrar? ¿Y por qué es o no es inmoral? Ahora, si tú dices que el gobierno se coludió con la farmacéutica, les dio una protección especial, entonces no hay competencia, nadie más puede entrar a desarrollar el mismo producto y todo ese tipo de cosas antimercado, por supuesto que es inmoral. Pero si tú invertiste 5.000 millones de dólares, y a veces son de cientos o miles de millones de dólares las inversiones que se hacen para desarrollar medicamentos muy sofisticados o tratamientos más sofisticados, y vas a cobrar entonces muy poco dinero, o aunque sea un precio razonable, y no tienes el retorno al nivel suficiente, porque hay un riesgo también gigantesco que no te resulte. Metiste miles de millones de dólares y fracasaste, los perdiste. Entonces, si no vas a ser capaz de por un tiempo exigir precios muy altos, no vas a poder ofrecerle a tus inversionistas un retorno. Por lo cual, nunca vas a tener el medicamento que podrías haber producido, y mucho menos, insisto una vez más en este punto, la posibilidad de que el día de mañana haya genéricos que son mucho más baratos y todo eso. Entonces, yo soy muy cuidadoso con la idea de que, porque es algo que necesitamos, tiene que no ser tan caro. ¿De dónde? Eso de nuevo utopismo, eso de nuevo es el sueño. Por supuesto, todos queremos eso. O sea, en el mundo ideal, los medicamentos son todos gratis, crecen en los árboles, nadie tiene que desarrollarlos, no hay que invertir recursos. Ese es el mundo ideal. Pero vivimos en la realidad y todos estamos constreñidos por el principio de escasez y por lo tanto actuamos de acuerdo al principio de escasez. Si la persona que pregunta fuera el inversionista para el desarrollo del medicamento, claramente estaría diciendo, no, es que la farmacia tiene que venderlo a precios subsidiados. Él estaría diciendo, bueno, ¿cómo recupero yo mi inversión primero? Porque lo contrario está haciendo filantropía, que también la puede haber. Bill Gates la hace, hay gente que, gracias a que en el mercado obtuvieron mucha riqueza, pueden donar parte de esa riqueza y hacer un bien por ese lado. Pero es imposible hacerlo si tú no la creas primero en el mercado, ¿cierto? Mira, te hago un comentario de William. William Barroll escribe: el capitalismo genera muy pocos Nadal y muchos pobres. No creo que sea lo ideal vivir de ídolos. De hecho, no hay científicos multimillonarios, sino el capitalista. Entiendo que dice que los capitalistas son los que se hacen multimillonarios. Y conecto con la lección 12 del libro, donde dices que el empresario es un benefactor social. Bueno, no es correcta esa idea de que el capitalismo genera unos pocos ricos y muchos pobres. De hecho, toda la evidencia empírica que existe contradice eso y toda la teoría económica refuta esa afirmación. Cuando uno va y mira lo que era la vida en Europa, en países como Alemania, España, Noruega, lo que sea, en 1850,
Con los estándares de medición de pobreza del Banco Mundial de hoy, tú tenías niveles de pobreza mayores a los de Bangladesh de hoy. Digo, el promedio del habitante en Europa 200, 250 años atrás vivía, poco antes de la revolución industrial, cuando estaba empezando, con menos de 3, 4 dólares por día. Esos son todos nuestros antepasados. Y la multiplicación por 30, el factor de 30 veces del ingreso que se produce en 250 años, fue única y exclusivamente gracias al sistema de mercado, el capitalismo y la revolución industrial, que tiene su chispazo inicial en Inglaterra y después se expande por el resto de Europa, Estados Unidos y después por el mundo, o una parte del mundo. China, que se quedó en un sistema comunista después de que Mao, ¿cierto?, triunfa en su revolución marxista, en 1950 China tenía el ingreso per cápita que tenía Europa el año 1500. En 1950. ¿Por qué? Porque estaba en un sistema anticapitalista. China, con Deng Xiaoping, después se abre a la economía de mercado, con este famoso dicho que no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, ¿cierto? Deng Xiaoping era muy pragmático. ¿Y qué pasa? Hoy día es la segunda economía del mundo, en un par de años más va a superar a Estados Unidos en términos de Producto Interno Bruto, y ha sacado a 700, 800 millones de personas de la pobreza, y hoy día tienes más de 300 millones en China viviendo con un ingreso per cápita promedio de más de $23,000, que es más o menos como el ingreso promedio de Portugal. Y además es uno de los países que más multimillonarios, billionaires, tiene. Todos estamos hablando ahora de Jack Ma, de Alibaba, de esas empresas que antes nunca en China no había producido absolutamente nada décadas atrás. Entonces, la verdad es todo lo contrario. Lo mismo pasa en el tenis. Es porque Rafael Nadal puede ser tan exitoso la razón por la cual tú tienes miles de personas jóvenes intentando ser tenistas, con lo cual el mejor talento termina triunfando, ¿cierto? Porque tienes un incentivo gigantesco. Tú sabes que llegar a estar entre los top 50 es una probabilidad bajísima, porque es muy competitivo el deporte. Llegar al nivel de Rafael Nadal ya es una cosa completamente extraterrestre. Es muy, 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 muy difícil. Pero si llegaras, y acá en España hay uno nuevo, que es Carlos Alcaraz, que podría perfectamente llegar a ser un gran campeón de muchos Grand Slams, pero tú sabes que si llegas a eso, el retorno es tan gigantesco que vale la pena todo el esfuerzo y el riesgo que tú corres, porque tienes que dedicarle muchos años de vida a esto para tratar de ser uno de los mejores. Y si no tienes ese retorno, entonces lo que termina ocurriendo es que los mejores talentos no se van a dedicar al tenis. Con lo cual, todo el deporte, como espectáculo, etcétera, termina por derrumbarse. Y no tienes más el nivel que tienes hoy día. Y eso mismo ocurre en la innovación y en el sistema de mercado en general. Cuando tú ves las ganancias que tenía un Elon Musk, que no fueron fáciles de obtener, o un Bill Gates, esa promesa de ese éxito tan gigantesco porque creaste valor para otro, tengo que insistir en ese punto, de lo contrario no lo tendría, es lo que motiva a mucha gente ultra brillante a dedicarse a la innovación tecnológica. Porque la posibilidad de hacerse millonario si hace las cosas bien y de que te vaya increíble es cierta, pero si tú reduces eso a una mínima expresión, ese talento extraordinario no se va a ir a crear cohetes que hoy día ponen satélites y vuelven a la Tierra y abarataron, tuviste como Elon Musk abarató todo lo que es la tecnología de poner básicamente satélites en el espacio y de cohetes y todo eso, cuando el Estado de Estados Unidos estaba fracasando completamente, la NASA ya no mandaba prácticamente nada al espacio. Llegó un privado y revolucionó esa industria, con beneficios para toda la humanidad. Entonces, no nos tenemos que equivocar en eso, porque el que triunfa, así como existe en el tenis en el mercado, es igual. El que triunfa nos beneficia a todos los demás. Todos somos más ricos y vivimos mejor gracias a los Elon Musk y a los Bill Gates. Sobre la innovación y la competencia y el descubrimiento empresarial tienes las lecciones 11 y 13. La 11 dice la competencia es colaboración y descubrimiento. La 13, innovar es destruir. Así de tajante. Te digo, la competencia y la innovación, Axel, son puro darwinismo social.
Mandan a las páginas de la historia a ocupaciones, a empleos, a sectores enteros que por no estar protegidos merecerían quizá estarlo, pero como esta fuerza de la innovación es tan imparable, acaban perdiendo empleos. No sé, es que puede haber ocupaciones que merezcan una protección especial. Yo no creo que ese sea el caso, porque si así fuera, bueno, estaríamos todavía andando en carruajes con caballos, tendríamos fax, no tendríamos email. Te pongo el ejemplo. En España, Uber, Cabify, en Barcelona y Madrid han provocado huelgas de taxistas. Yo creo que incluso en Barcelona se llegaron a prohibir, precisamente para proteger a un gremio que prestaba un servicio público. En fin, que la competencia y la innovación hace daño a muchas personas. Y claramente ellos son un grupo de interés que quiere estar protegido de tener que competir. Eso es muy razonable, es entendible, pero hay que también ponerse del lado de los que pagan el costo. El costo lo pagan las cientos de miles de personas que usan transporte todos los días y que con un Uber llegarían de manera más eficiente y más barata al destino al que quieren llegar. Y en consecuencia, tú impides que le mejores la calidad de vida a una gran mayoría por satisfacer el interés de un pequeño grupo que por no adaptarse a los cambios tecnológicos que van mejorándole la calidad de vida a las masas, la tienen totalmente secuestrada y rehén, ¿cierto? Y la condenan a seguir en un sistema mucho menos eficiente, es decir, que le genera mucho más costos que la alternativa. Esto sería como si nosotros, para evitar que los fabricantes de máquinas de escribir quebraran, hubiéramos restringido el acceso que tiene el público general a los computadores. O sea, es la misma lógica. Y claro, la innovación genera, por supuesto, perdedores temporales, sobre todo los que no se saben adaptar, pero genera muchísimos más ganadores. Y de hecho, al menos en países de América Latina, en Chile, por ejemplo, muchos taxis ya están en la misma aplicación de Uber. Aquí también, en Madrid también Entonces trabajan se ya están con las adaptando. aplicaciones. Claro, y mejoran ellos porque tienen ahora un mercado que antes no tenían. En lugar de salir a quemar a los Uber, ahora están trabajando con la aplicación y además le ofrecen un servicio a la ciudadanía. Adicionalmente, los que utilizamos transporte todos los días tenemos más opciones y estamos mejor. Y así hay que operar porque es la manera en que el progreso se hace sostenible para todos. El libro comienza con una lección un poco polémica porque dices, trabajar es vivir. Esa es la lección. Y la 2, esa es la 1, la 2, solo se puede vivir del trabajo propio o del ajeno. Una reflexión, Axel. Trabajar es vivir. Las sociedades opulentas como la nuestra, ya España, Estados Unidos, ya están planteando instaurar sistemas de renta básica universal donde la gente no tenga que trabajar para vivir. Y la otra parte de la reflexión, entonces, quien no trabaja, ¿es justo que entonces no viva? Porque habrá gente, y estamos aquí ya en un país donde nos llegan voces de la tecnologización de los trabajos, los empleos que van a desaparecer. Pronto vamos a ver a personas que van a ser inempleables porque la sociedad ya no demanda ese empleo. Esa persona no va a trabajar. ¿Y de qué vive? Sí, yo esas teorías que son muy antiguas, que la gente va a quedar desempleada y nunca va a encontrar un trabajo porque la innovación tecnológica los va a dejar al margen, no las creo. Hoy día tú tienes muchachos y muchachas de 15 años que ganan cientos de miles de dólares o millones de dólares todos los años por usar TikTok. O sea, nadie se habría imaginado eso. Muchas personas viven gracias a Instagram, sin tener que haber ido ni a la universidad. Tiene gente de YouTube. ¿Cuántos youtubers no se van de España porque los impuestos son muy altos, se instalan en Andorra? Entonces son todo tipo de profesiones que jamás se nos habría imaginado que hubiera gente que iba a vivir de eso. Ahora que viene el metaverso y todas estas cosas, vaya a saber uno lo que va a pasar. Y claro, no están empleados como obreros en una empresa, en una fábrica, que tampoco es necesariamente una mejor alternativa, sino que trabajan desde una aplicación del celular. O muchas personas que tienen su bien de capital, su auto, hacen Uber y ganan mucho más de lo que ganarían, de acuerdo a sus calificaciones, en un trabajo normal. Y eso es gracias a la innovación tecnológica. Entonces, esa idea yo creo que no es correcta. Sí puede haber un periodo de ajuste, un proceso, pero mientras más abierta tengas la economía, mientras más flexible sea, mientras más pueda respirar, dicho en otras palabras, más rápida va a ser la adaptación. Y muchos van a transitar hacia la industria de servicios, que
van a requerir de mucho, obviamente, personas, ¿no es cierto? En consecuencia, yo no tengo ese diagnóstico catastrofista y creo que el ingreso mínimo universal, de todos modos, no niega una realidad económica que es la que planteo yo, que tú para vivir necesitas recursos, necesitas poder comer, necesitas una casa donde dormir, necesitas tomar agua, todas esas cosas. Bueno, alguien tiene que producir todo eso. Entonces sí, puedes tener un ingreso mínimo y el Estado te va a dar un mínimo que ya lo hace, ¿no? Muchos estados benefactores eso ya es así. Hay mucha gente que no trabaja y vive de las transferencias que le pasa al Estado y de las cosas que les da el Estado. Eso no es nada nuevo. Pero alguien lo va a tener que producir. Entonces tú se lo vas a sacar a personas innovadoras para dárselo a las personas que están recibiendo esta asistencia. Y en consecuencia están viviendo a expensas de otros. Y no a expensas de Pedro Sánchez, porque no es de su bolsillo que sale la plata. No, a expensas de los impuestos que pagan otros. Entonces esa realidad de que trabajar y vivir sigue siendo cierta. Lo que pasa es que tú puedes vivir de tu trabajo o del trabajo ajeno. Así de simple. Y en el caso de la redistribución del Estado, tú estás viviendo del trabajo ajeno. Ahora, hay casos de personas que tal vez no pueden proveerse por enfermedades y cosas así, que está bien ayudar, por supuesto. Y yo en teoría y en la práctica prefiero un sistema que fomente mucho la filantropía privada porque se hace cargo de manera más eficiente y con más corazón, de hecho, hasta incluso de ese tipo de personas que el frío órgano estatal que está encargándose de eso. Pero ese es un caso en general más excepcional. Lo que se está planteando es beneficiar a todo el mundo con ingresos mínimos. Y yo no creo que eso sea algo positivo. Prefiero un impuesto negativo a la renta como el que planteaba Milton Friedman, porque entonces no desincentivas trabajar. Trabajar tiene un componente muy positivo desde el punto de vista sociológico y ético. Tú cuando trabajas tienes que tener cierta disciplina, tienes que tener cierto cuidado, cierto sentido de la responsabilidad. Te enseñan a cumplir normas, reglas, especialmente cuando eres una persona joven. Y después eso te prepara para la vida en general. Pues imagínate tú hoy día le vas a decir a los niños que están saliendo de los colegios no vas a tener que trabajar nunca en tu vida. Toma, acá tienes un cheque, gástalo en lo que tú quieras. ¿Sabes el tipo social lo que eso nos va a conducir? O sea, vamos a terminar, yo creo, con problemas gravísimos. Porque el trabajo es una fuente de dignificación, de sentido también, y de disciplina moral y social para las personas. La lección 9, la 10, perdón, dice, los precios son información. Ahora en Europa y en España se quiere controlar los precios de la energía, por ejemplo. Se habla de topar el precio de la electricidad para hacerla más asequible, porque, y te intento rebatir, los precios, yo te diría, Axel, que lo que reflejan es el ánimo de lucro de los productores, que venden una materia muy demandada al precio más alto que pueden. Entonces, claro, ahí está justificado y es necesario que entre el gobierno, como está ocurriendo, a hacerlo asequible, estableciendo precios máximos a bienes, de nuevo, de primera necesidad como la electricidad o el gas, especialmente en tiempos de crisis como el actual. La verdad es que todo vendedor cobra el mayor precio posible en toda época y en todo tiempo, pero no todo comprador paga lo que el vendedor está exigiendo. Es decir, los que compramos, cuando somos consumidores, queremos pagar lo menos posible. Y cuando somos productores, queremos cobrar lo más posible. La misma persona. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mercado tú tienes la curva de oferta y demanda y el precio es el punto de equilibrio en que se encuentra, ¿cierto? Esa cantidad de lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que va a cobrar, ¿cierto? El oferente, o sea, la demanda, y se cruzan en ese punto con la oferta. Y en consecuencia, el incentivo está con los precios para que los recursos se asignen de la mejor forma, es decir, beneficien a la mayor cantidad de personas posible. Porque si tú estás vendiendo leche y de pronto tu leche está demasiado cara y la gente no te la compra, tú estás obligado o a ser más eficiente con tu proceso productivo para ahorrar costos y vender la leche más barata de modo tal que la gente esté dispuesta a comprarla, o tienes simplemente que dedicarte a otra cosa que la gente valora más por el precio que tú estás cobrando. Tal vez el queso te lo van a pagar a un equivalente de lo que están pagando por el litro de leche porque lo valoran más y lo necesitan más, pero no la leche. Y esa es la manera en cómo nosotros vamos garantizando a través del sistema de precios que envía una señal
que es como una sinapsis neuronal, para que nosotros coordinemos nuestras actividades productivas a aquello que más beneficia a la sociedad. Ahora, la fijación de precios es una estupidez, siempre lo ha sido, no tiene ningún fundamento económico, puede ser que políticamente al gobierno le convenga dar esa señal de que va a fijar los precios para hacer algo, pero es un precedente nefasto porque se crea la sensación de que por un decreto voluntarista del gobierno tú puedes incrementar la cantidad de recursos disponibles en la economía. Porque eso es, cuando tú dices voy a fijar un precio más bajo de lo que el mercado está cobrando, lo que estás en realidad diciendo es, por un decreto, un acto mágico, yo voy a multiplicar la cantidad de recursos que están disponibles en la economía. Porque básicamente el precio lo que refleja es la disponibilidad de recursos en la oferta respecto a la demanda que hay por esos recursos. Si nadie demandara petróleo ni gas, el precio sería cero. Absolutamente cero. Es porque se demanda petróleo y gas y porque hay una menor cantidad disponible respecto a esa demanda que sube el precio. Ahora, déjame agregar un tema que también lo trato en El Economista Callejero. El problema de la inflación en términos generales en la eurozona y en España y en Estados Unidos tiene que ver con una impresión masiva, una creación gigantesca de dinero y un gasto además enorme por parte de los gobiernos durante la pandemia y creada por el Banco Central Europeo y en el caso de Estados Unidos por la Reserva Federal. No es por el problema de la guerra en Ucrania, no es por el problema de las sanciones a Rusia, ni es el problema tampoco de las cadenas de suministro en China. No tiene nada, no tiene esencialmente que ver con eso. Son elementos que algo inciden, pero no es eso. Porque si fuera eso, Suiza no tendría un tercio de la inflación que tiene la eurozona. Suiza no tiene un problema de inflación descontrolada. Tiene una inflación de un 2,5%, igual que Japón y China. ¿Y acaso ellos no dependen del petróleo, de los mercados internacionales, de granos, igual que todos los otros países? O sea, el vecino de Suiza, que puede ser Alemania o Austria, tiene mucho más inflación que Suiza. ¿Por qué? Bueno, los suizos no salieron a imprimir cantidades gigantescas de dinero y a meterlas en la economía. Y ya lo enseñaba Friedman, ¿no es cierto? Esto de que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario. Y esta idea que decían los bancos centrales de que la inflación era un fenómeno transitorio porque, claro, como Friedman está asociado a las ideas liberales clásicas, el libre mercado, es el enemigo número uno de la ideología más bien progresista o de izquierda. Entonces, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que había que desaprender el monetarismo, la teoría por la cual, entre otras, Friedman gana el Premio Nobel de Economía. ¿Y qué pasó? El mismo Powell, para que veas lo incompetente de esta gente, y Lagarde ni hablar, nos prometían que la inflación era transitoria y no era permanente. Cuando los seguidores de Friedman decían la inflación llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando ven el crecimiento de dinero, el dinero, el M2, ¿cómo se llama esta medida? No vamos a entrar en detalles técnicos, fue el más acelerado desde la Segunda Guerra Mundial entre el año 2020 y el 2021, entrando al 2022. Entonces entró toda esa cantidad de dinero al sistema, ¿cómo no iban a subir los precios? Y en Europa pasó algo muy similar, en la eurozona. Entonces, la inflación es lo que tiene básicamente angustiada a la gente, producto de la irresponsabilidad de los políticos y de los banqueros centrales, que tampoco son gente muy brillante, son burócratas y que lamentablemente han abandonado algunas de las teorías más importantes y relevantes para que puedan hacer bien su trabajo. Yo creo que le vamos a mandar un ejemplar del Economista Callejero a Lagarde y a Jerome Powell para ver si se acuerdan de dónde más o menos vienen las ideas que nos van a tener resuelto el problema de la inflación. Y lamentablemente, como están tan ciegos a la sana teoría económica, temo que el desastre inflacionario y eventualmente una estanflación y en el peor de los casos una crisis financiera es algo que viene. La lección 7 dice que el salario lo pagan los consumidores. El salario es el precio del trabajo. Es sorprendente porque lo que se dice generalmente es que el salario lo paga el empresario, que de nuevo querrá pagar en este caso lo mínimo posible. Con lo cual, si cuando hablábamos de la electricidad y el gas estaba justificado, con muchas comillas, que el gobierno pusiese leyes de precios máximos, aquí hay que garantizar un salario mínimo, porque todo el mundo sabe que el empresario querrá pagar lo mínimo posible y si puede explotar al trabajador, pues lo hará.
El ¿Por qué salario... es quien paga el salario? No los consumidores, como dices tú. No, el empresario es un mandatario de los consumidores. El salario lo paga el consumidor. El salario, de nuevo, de Rafael Nadal lo pagamos los que vemos el tenis. Es así de simple. Y el salario del trabajador de la panadería lo paga el que compra el pan en esa panadería. Así de sencillo. A ver, esto es súper simple. Si una empresa no vende nada, ¿cuánto puede pagar de salario? Nada. ¿De dónde viene entonces la plata con la cual se le paga a los trabajadores? De los consumidores, de los que compran los productos de la empresa. No viene del empresario. Todo lo que el empresario tiene, lo recibe de aquel que consume sus productos, que por lo demás, en general, son otros trabajadores. Entonces, si el empresario cumple el rol de producir lo que quieren, el precio que quieren, le pagan. Y para eso tiene que tener gente en esa organización que él montó, que son otros trabajadores, que le ayudan en la producción de eso, y cuando estos son buenos, creando el valor que demandan los consumidores, entonces al empresario le conviene retenerlo, y no solo le conviene pagarle un salario que le interese, sino que irlo incluso incrementando, porque si es muy bueno, la competencia se lo lleva. Lo que tú ves con el buen capital humano, término económico, con las personas que son muy productivas, es decir, que crean mucho valor para otros, es que les cuesta muy poco encontrar empleos y cada vez se van por mejores ingresos. Entonces, si fuera cierto que el empresario paga lo que quiere y siempre trata de pagar lo menos posible, ¿cómo se podría dar ese fenómeno? De que gente que es muy calificada o muy buena en lo que hace, todo el tiempo se la están tratando de llevar a otras empresas y le están ofreciendo más dinero, más beneficio. No podría darse eso. Cuando tú estás muy bien preparado, muy calificado, haces bien tu trabajo, eso se te va a reconocer y te van a premiar. Y por mucho dinero que tenga quien te está contratando, no va a poder pagarte lo que quiera. O sea, Amancio Ortega a mí no me puede ofrecer, por mucho más rico que yo que sea. Y la diferencia es como básicamente la que tengo con Nadal jugando tenis. Es decir, no me puede pagar $500 por mes o $100 por mes y decirme trabaja para mí. Yo le voy a decir que no. No puede hacerlo porque yo tengo otras alternativas en otra parte donde me va a pagar muchísimo más. Porque tengo un capital humano, una capacidad productiva que me permiten tener ingresos más altos y por lo tanto no tiene ningún poder sobre mí el señor Amancio Ortega, ni Bill Gates, ni ninguno de ellos, ni uno. Esa es la gracia de un sistema de mercado donde tienes competencia y tienes libertad de emprendimiento. Si solo el Estado controla los medios de producción, bueno, ¿cómo le digo yo que no al Estado? Si es un monopolista de la demanda de trabajo. Si digo que no, me muero de hambre. Me paga lo que quiere. Como es en Cuba, en que los doctores ganan un par de decenas de dólares por mes, por ejemplo. Bueno, pues hemos repasado, creo que todas las lecciones del libro, El economista callejero, y ahora abrimos, si hay preguntas en la sala o también en el chat, ahora es el momento de formularlas. ¿Quién tiene la primera pregunta para Axel Kaiser? Pasamos por aquí un micrófono. Mientras tanto, yo te voy a preguntar, Axel, por proyectos que tengas en mente, porque, bueno, seguramente algún otro libro, o no sé, ya estarás quizá pensando en él, pero ¿qué proyectos tienes actualmente que te ocupan? Estoy más bien dedicado a un paper que quiero sacar pronto en un journal en Estados Unidos, que tiene que ver con los Chicago Boys y todas las reformas económicas que hicieron en Chile. Y sí tengo un libro en mente, pero quiero escribirlo, tal vez empezar el próximo año, porque este ha sido muy intenso y todavía estoy con toda la gira del economista callejero. El libro se va a publicar en Brasil, se va a publicar en Argentina, Colombia, México. Entonces, tampoco me queda demasiado tiempo para nuevos proyectos literarios o ensayos académicos, cosas de ese estilo. ¿Cuántos libros llevas publicados ya? Creo que es el séptimo. El séptimo. Creo que es el séptimo, sí. Y espero el otro año sacar otro, probablemente en inglés, pero después lo vamos a traducir al español. Sí. Estupendo. Aquí hay una pregunta en primera fila. Adelante. Sí, Axel, primeramente, muchas gracias por el exitoso libro que es buenísimo explicando estos temas de economía que creo que son necesarios. Pero sí hay una pregunta sobre lo que estuviste hablando recién, de que bueno, que hay que como que permitir que estas personas que son excepcionales
consigan esos ingresos altos para que a todos nos beneficie de alguna manera. Lo cual hay veces que roza en esta, y quisiera también saber cuál es la diferencia, ¿no? Con esto de la famosa efecto derrame o teoría del derrame que mal se le atribuye a la idea liberal. Pero quisiera saber, entonces, de qué manera podríamos diferenciarlo para que no se confunda esto del efecto derrame de que tienen que ganar mucho para que caiga al resto de la sociedad, a esto de que tienen que ganar lo suficiente para poder beneficiar al resto. Claro, a mí la mejor analogía o la mejor metáfora que se me ocurre como para combatir esta teoría del derrame o del chorreo, como decimos en otras partes, es la teoría de la marea. Cuando la marea sube, todos los botes flotan más alto, los grandes y los chicos. Y lo que tú necesitas es incrementar la marea de riqueza. Claro, va a haber algunos que van a estar acá y van a tener ciertas cabinas de lujo, pero todos van a estar flotando más arriba. Y la verdad es que cuando tú te haces rico, estamos hablando de una persona honesta en condiciones de competencia de mercado, no Pablo Escobar, no estoy hablando de eso, tú, por definición, has creado valor para otros. No puedes hacerlo de otra manera. Es un axioma esto. Porque ¿cómo consigo yo el dinero de un tercero si no estoy ofreciendo algo que ese tercero quiere? ¿Cómo vendo algo yo que los otros no quieren comprar? ¿Y cómo obtengo dinero si no vendo? Servicio o producto. A mí no se me ocurre ni una otra manera. Robando, cosas así, sí, pero digo, dentro de las reglas de mercado. Entonces, esa idea del chorreo o del derrame, que muchos critican, es no entender nada de economía. Es así de simple. O sea, demuestra el que habla de la teoría del derrame y del chorreo, el Papa Francisco la usa, por ejemplo, que no entienden absolutamente nada de economía y que tienen que leer El economista callejero. Porque, insisto una vez más, tú no te puedes hacer rico en condiciones de competencia y mercado si no es recibiendo el dinero de terceros, es decir, lo que otros produjeron para que lo intercambien por lo que tú estás produciendo. No se puede. Es imposible. Ahora, yo no estoy diciendo que los empresarios, los emprendedores sean santos, ni buenas personas, ni ángeles, ni nada de eso. Hay gente desde el punto de vista moral deleznable entre medio, personas megalómanas, todo eso es verdad. Pero lo que a nosotros nos importa es que su talento, su genialidad, la pongan a trabajar por las razones que sean, porque quieren ser inmortales, por lo que sea, porque quieren lucirse y entonces compiten en sus egos, ¿cierto?, entre Richard Branson y Jeff Bezos y Elon Musk por ir arriba al espacio. No nos importa si esa es la motivación, una cosa muy frívola. Pongan su inteligencia, su destreza, su genialidad a crear valor para otros. Y todos vamos a salir ganando. Que Beethoven haya sido un tipo insoportable, un tirano, desquiciado, que lo era, no significa que no haya sido un genio, uno de los más grandes de la humanidad en términos de su contribución a la música, y que todos al día de hoy, no sé si a ustedes les gusta, pero por lo menos a mí sí, disfrutemos la obra maestra que este personaje fue capaz de crear. En parte, tal vez debido a su locura, que esta es la otra cuestión que no es tan simple de analizar, pero yo soy un convencido de que si tenemos reglas y una cultura que promueve el éxito, porque eso es lo otro, tú puedes tener instituciones liberales con mucho respeto al derecho de propiedad y todas esas cosas, pero en sociedades que cultivan la envidia y que por lo tanto obligan al que tiene éxito a estarse disculpando permanentemente, a estarse justificando porque le ha ido mejor que a otro. Porque de alguna manera tiene esa intuición moral de que si a mí me ha ido bien y a los otros no les ha ido bien, yo estoy en deuda con la sociedad y no comparto el mismo destino que comparten los demás y entonces empiezo a sufrir. Desde el punto de vista psicológico, esto es algo que en Chile
y en América Latina, fue muy explotado por los jesuitas, por ejemplo, y sectores de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco es el mejor ejemplo de esto, ¿no? De quien predica este odio en contra de los ricos, esta culpa que los ricos deben sentir y esta santificación de la pobreza. Aunque tenga instituciones liberales, ahí se hace más difícil por la hipoteca psicológica que implica la creación de valor versus una sociedad donde si tú eres exitoso todo el mundo te aplaude, te celebra y te admira, como es Estados Unidos en general. Entonces puedes tener las mismas instituciones y claro, va a ser mejor porque va a haber gente que igual va a perseguir su objetivo, va a crear valor y te va a ir mejor sí o sí teniendo instituciones liberales. Pero además requieres para dar el salto extra hacia la grandeza como país, como es el caso de Suiza, como es el caso de Estados Unidos y otros, obviamente, esa cultura que celebra el éxito. Eso es muy importante, me parece a mí, y que no se cae en la práctica de la envidia por parte de las masas y la culpa por parte de las élites. Axel, recuérdanos el título del libro sobre el Papa que escribiste, que está publicado en español. El Papa y el capitalismo. Se publicó acá en España, lo publicó el Centro Diego Covarrubias con sí. Unión Editorial. Es un libro muy breve, lo publiqué justo antes que el Papa llegara a Chile, hace un par de años atrás, y fue bien interesante leer, ¿no es cierto?, a Francisco por sus reflexiones económicas, porque yo me dedico a eso, no hago análisis de otras cosas, ahí no me meto. Y el anticapitalismo es tan radical y visceral en el Papa Francisco que no puede dejar de recordarnos la tradición populista de izquierda latinoamericana más pura y que tú ves en España claramente representada en la figura de Podemos, ¿no? En el espacio de Podemos y ciertos sectores del PSOE, incluso hasta Pedro Sánchez, de manera un poco menos agresiva, pero esa intuición jesuítica de que está mal la riqueza, de que es pecaminosa porque corrompe al individuo, que solamente es puro en la medida en que comparte el mismo destino de pobreza y sufrimiento con otros, es lo que, a mi juicio, ha hecho imposible que América Latina salga adelante. Te paso una pregunta de un usuario que quiere saber que cómo ves desde tu fundación, la Fundación para el Progreso en Chile, la deriva socialista y totalitaria hacia la que parece escorar dirigirse Europa. Yo sigo bastante el caso de Europa, España, sobre todo Alemania, porque es mi segunda patria. Y tanto como una deriva hacia el socialismo totalitario no veo, pero sí el triunfo de lo que se llama las políticas identitarias, que están infectando absolutamente la discusión pública, están corrompiendo las instituciones y de a poco van degranando lo que es la estructura de igual condición de ciudadano. Y esto estoy hablando del feminismo, del discurso anti-éxito, por supuesto, pero anti-español por la historia de las colonias, por ejemplo, anti-francés, anti-británico, todo lo de leyenda negra, la idealización de los pueblos originarios que de ideales no tenían absolutamente nada. Todo ese tipo de cosas que, de nuevo, empiezan a generar en la civilización occidental, lo ves en Estados Unidos también, una culpa que apunta o que termina derivando en un instinto suicida, la destrucción de Occidente. Porque todas estas ideas y todas estas ideologías básicamente son apuntadas a el desmantelamiento de lo que significa Occidente. Y partes por la credibilidad moral. Por ahí tienes que partir para que algo sea condenable y puedas deshacerte de todo lo demás. Y hay libros que se han escrito también sobre este tema. Yo en la Neoinquisición trato muy profundamente este asunto, y está publicado por Deuso también en España. Y ese es, a mi juicio, el mayor de los peligros, y yo creo que si no lo contenemos a tiempo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es el país que más me preocupa, puedes terminar en conflictos civiles a gran escala, incluso guerras civiles. Porque estás poniendo en cuestión la esencia de lo que significa ser norteamericano. La última vez que eso ocurrió, por el problema de la esclavitud, terminaron en una guerra civil. Entonces, y yo espero que tengamos la sabiduría para restaurar, reconociendo los problemas que hubo,
el orgullo de pertenecer a la civilización que ha hecho una contribución formidable a la historia de la humanidad y restaurar también la confianza en nuestras instituciones, en nuestros valores liberales. Si hay algo que distingue Occidente del resto es eso, la libertad, ¿cierto? Y la libertad implica igualdad ante la ley y no esta política identitaria tribal que estamos viendo hoy en día. Comentamos de nuevo, el libro se llama La Neoinquisición. Sí. Es un libro donde tratas estos temas porque en El economista callejero te No, dedicas no, eso solamente es nada que ver. a Sí, sí, economía. Son 15 lecciones. Creo que hay otra pregunta más en la sala. Adelante. Iván. Sí, Axel, soy Iván Chevedine. Y primero un comentario sobre el Papa. Que quizás el Papa no ha leído la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 3, versículo 10 dice, quien no quiera trabajar, que tampoco coma. Sí, verdad. Y una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a despertar leones en Chile? ¿Entiendes mi pregunta, no? Sí, entiendo tu pregunta. Yo no quiero entrar en la arena política porque, para serte bien franco, creo que Argentina, en cierto sentido, porque esta es una frase muy famosa de Javier Milei, viene de vuelta. Llevan, no sé, 60 años o más, 70 años, si no 80, de estatismo, desbocado, peronismo, toda esta ideología del fracaso, autoritaria, colectivista, tribalista, antiliberal, antiindividualista, muy fomentada por los jesuitas en Argentina, tengo que decirlo además. Y ya están en una situación en la cual ¿qué tanto más van a perder? ¿Cierto? O sea, todavía pueden tener hiperinflación y todas esas cosas, pero están muy mal. Y creo que Javier Milei está haciendo una contribución impresionante, una verdadera transformación cultural. Ojalá llegue a ganar la presidencia de la República y pueda aplicar sus reformas para restaurar la gloria de Argentina. Tú sabes que en 1895-96 Argentina llegó a tener el ingreso per cápita más alto del mundo. Y fue uno de los países más avanzados antes de la Primera Guerra Mundial. Estaba entre los 10 en términos de ingreso per cápita, industrialización muy acelerada a niveles de Japón y Alemania. O sea, era un país desarrollado. Y fueron estas ideas las que terminaron por hundirlo. Y él está tratando de resucitar el espíritu liberal clásico de Juan Bautista Alberdi y toda esa gente que produjo este fenómeno, este milagro económico argentino y social también, porque tuvo obviamente mucha, de nuevo, volviendo al tema que conversábamos, un impacto enorme desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos, también en su alfabetización, expectativa de vida y todo eso. Ahora, yo el caso de Chile lo veo distinto. Yo creo que Chile tiene todavía que hacer un proceso de deterioro muy profundo, muy acelerado y muy dramático, incluso peor que el de Argentina, creo yo, más doloroso, antes de tener una opción de reenfocarse y retomar un camino constructivo, si es que lo llega a retomar alguna vez. Yo le tengo en ese sentido más fe a los argentinos que a lo que al menos una parte importante de la élite en Chile y una parte de la ciudadanía ha mostrado. Es muy triste lo que está pasando allá. Está entrando en una era de oscuridad muy compleja y que va a ser difícil de sobrellevar. Y en consecuencia mi aporte mayor lo puedo hacer desde el mundo de las ideas y desde libros como El economista callejero, que lleva 6 meses entre los más vendidos, la mayor cantidad del tiempo, número 1 en ventas allá, cambiando la mente de las personas. Yo participo mucho en el debate público, voy a tener más libertad que si estoy en la arena política y voy a tener, yo creo, más influencia también. Y ese es el aporte que quiero hacer, ofrecer, aunque sea un haz de luz en un mundo de mucha oscuridad y muy destructivo como el que estamos viendo hoy día en ese país. Axel Keister, muchísimas gracias por estar en Value School presentando El economista callejero, un libro que yo recomiendo encarecidamente a aquellos que tengan curiosidad por aprender de forma muy amena, fácil, sencilla. Los capítulos tienen una extensión de 3-4 páginas, los fundamentos, los principios de economía que permiten contemplar la realidad y, sobre todo, como dice el título, para sobrevivir a políticos y demagogos. Una comprensión correcta del fenómeno económico, de la escasez, de las limitaciones que tenemos, y las utopías pues se llaman así porque
no son de este mundo, no son realizables, ¿no? Esos soñadores a los que dedicas el libro y los que somos un poquito más realistas, haremos bien en conocer las lecciones. Axel, aquí dedicamos también parte de los esfuerzos a publicar libros. Tenemos una colección de ensayo de economía y política de tapa blanca que sacamos con Deusto. Lleva el sello del Juan de Mariana y también de Value School. Antes de la grabación ha podido ver la biblioteca y enseguida se le ha ido la mano. Este me interesa. Se llama El problema de la autoridad política de Michael Huemer. Es un libro grueso, con lo cual, Axel, vas a tener, me parece, bastante tiempo para leerlo durante el verano, quizás. Sí. Esperemos que lo disfrutes y, por favor, acéptalo como un obsequio de Value School en agradecimiento a la visita que nos haces y al tiempo que nos dedicas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, encantado, y nos veremos en un próximo libro. Ojalá. Acá en este mismo espacio. Ojalá esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Y a todos vosotros, gracias por seguir la retransmisión. Son ahora mismo 132 personas las que llevan después de la hora y cuarto que hemos estado conversando. El vídeo va a quedar, como sabéis, ya disponible en YouTube para que lo volváis a ver, lo compartáis, lo difundáis. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros al canal y nos volvemos a ver el viernes con la decadencia de Occidente dentro de la Escuela de Valores, este nuevo proyecto de charlas dedicadas a recuperar el valor de las humanidades y conectarlas con la realidad del siglo XXI en la que vivimos. Hasta entonces, si nos vemos el viernes, muy bien, y si no, feliz semana.